¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marco Medina Cervantes. Sean bienvenidos a el último programa de la primera temporada de Llamados para Amar. Recuerden que estas reflexiones estuvieron en torno a la vocación, la familia y la cuaresma. Un grupo de seminaristas y sacerdotes invitados que estuvieron compartiéndonos este camino, pues iniciando este camino de cuaresma con estas reflexiones. Y a partir de la próxima semana, en punto de las 5 de la tarde, la segunda temporada Llamados para Amar con el Padre Castillo. Agradecemos a las páginas católicas y personas que comparten este programa. Y recuerden que la tercera semana de la familia es en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Campos en Mission, Texas, del lunes 16 al viernes 20 de marzo. Esta semana que se ha elegido en torno a este lema, Llamados para Amar, que se enfoca en el aprecio y sobre todo en la reflexión de todos los ancianos y nuestros abuelos, el gran tesoro de la sociedad. Y siguiendo esta línea de reflexión, el día de hoy quisimos cerrar con broche de oro. Y este broche de oro es para, pues, reflexionar nosotros acerca de un problema muy fuerte que pasa en nuestra sociedad y que ya se ve normal en cada pues parte que vamos del mundo, cada país, cada ciudad, incluso en los pueblos. Ya eso es una parte pues normal. Y el día de hoy el tema es la pornografía, un tema que pues pareciera ser atractivo para muchos en cuanto al contenido, en cuanto a las vistas, pero que destruye lentamente y es una arma letal. Y para eso tengo el gusto de presentar a tres de mis compañeros y amigos de aquí del seminario que estaremos llevando este último programa de esta temporada. Y para eso doy la bienvenida a Enrique. Enrique, bienvenido nuevamente. Hola, muy feliz de estar de vuelta. Gracias, Enrique. Alejandro, bienvenido. Gracias, Marco. Un placer. Y Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Marco, por la invitación. Al contrario. Y pues iniciando con este tema de la pornografía, un tema que a lo mejor muchos no hablan, ¿verdad? Entre los amigos, entre la familia, un tema que no se pues expresa mucho. Y en cuanto a esto, quisiera empezar desde lo más sencillo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que la gente sabe acerca de la pornografía? Voy a tomar las palabras que dijiste ahorita, Marco. A veces no se habla en el nivel muy personal, con familia, con amigos muy cercanos. Se habla entre amigos en forma de broma, a veces, en forma de algo chistoso, o a lo mejor algo que se promueve como un hobby entre jóvenes. Pero la verdad, acerca del daño en la pornografía no se habla a nivel íntimo, así uno no abre su conciencia tan fácil para hablar de este tema. Claro. Es mi opinión. Sí, creo que fuera de como decía Alejandro, fuera de lo que es bromear a lo mejor de este tema, creo que la gente tiene como mucha vergüenza de entrarle a este tema, hablarlo de forma seria, como a sentarse a platicar. Aunque uno a lo mejor estuviera de acuerdo con la pornografía, el hecho de sentarse a platicar serio sobre el tema, yo me he dado cuenta como que la gente se cierra muy rápido cuando sale este tema, como que la gente le da mucha vergüenza el empezar verdaderamente a compartir o explorar la posibilidad de que haya algo muy dañino sobre este tema, y entonces como que no, a esconderlo y como que es mi vida, es mi cosa privada, no tengo por qué platicarla o sea, de forma seria con nadie más. Cuando menos a veces cuando ha salido el tema es lo que he visto. Claro, gracias, Enrique. Sí, se puede esclavizar a la persona en el pecado, ¿verdad? Y lleva a más y más consecuencias. Entonces, puede traer graves problemas y consecuencias por ¿verdad? Estar en eso. Claro, yo creo que estas dos ideas principales que dijeron Alejandro y Enrique, cuando no se habla, ya sea porque es un tabú, ¿verdad? A veces entre nosotros que no reflexionamos acerca de esto y nos lleva a la consecuencia de la esclavitud, como lo dijiste bien, Juan. Y creo que en este sentido, más en este tiempo, que es un tiempo ya liberal, en el sentido de que hablar de sexo
en un sentido desenfrenado, pues se nos ha ido de la mano el encontrar nuestros límites y el encontrar lo que debe ser bueno. Y a todos los que nos están escuchando y que se están conectando, este tema de la pornografía es un tema que nos invade a todos, ¿verdad? Desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, aquellos que están casados, aquellos que están solteros, porque de una forma u otra en la sociedad se marca mucho ya ese sentido de la pornografía, ¿verdad? Indirectamente o directamente. Y como lo mencionabas, Juan, nos lleva a una esclavitud de la que la gente no se entera, que la gente pues no está consciente, lo ve y a lo mejor dice, pues está mal porque la iglesia dice, pero en un sentido profundo, ¿qué es verdaderamente lo que perjudica? Y en ese sentido, Enrique, quisiera empezar este tema de la pornografía diciendo, ¿qué es verdaderamente la raíz del problema, o por qué nosotros tenemos que verlo pues negativo hacia nuestra persona? Pienso mucho en Jesús hablando, ya sea, no se me acuerdo si es Mateo 5, Mateo 6, pero es cuando está dando el sermón en la montaña y habla sobre cómo no solo no hay que no cometer adulterio, pero habla sobre una ley más profunda, que es la ley del amor, de no ver a personas con lujuria. Y a lo que nos está refiriendo Jesús. Jesús, todo lo que nos enseña, todos los mandamientos, siempre tiene que ver con amar de una manera más profunda, siempre tiene que ver con el amor. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos a alguien con lujuria? ¿Qué es que esto es pues lo que está sucediendo en la pornografía? Es que empezamos a perder el misterio de la persona y comenzamos a ver a la persona como un objeto que se debe utilizar para mi placer. Entonces es degradar la dignidad de la persona para yo poder satisfacer, cosa que es lo contrario al amor. Eso es usar a la persona, es egoísmo, todo es sobre mí, sobre quitar, sobre obtener para yo pues tener una sensación que a mí me gusta, ¿no? Entonces, de cierta forma, la lujuria, que está directamente relacionada con la pornografía, es lo opuesto al amor. Entonces es ahí creo que donde pues va un poquito más a la raíz de por qué la pornografía es tan dañina, porque es lo contrario al amor. ¿Cierto? Yo creo que en ese sentido podemos nosotros entenderlo, pero Alejandro, ¿cómo nosotros le diríamos a los jóvenes entender ese sentido de la ley del amor, pero no comprenderla como una ley civil, una ley impuesta, una ley inventada por el hombre? Pienso que a los jóvenes les interesa mucho el tema de la libertad, como en algún programa lo platicamos. Y en este sentido, la pornografía aparentemente es un acto en el que nosotros usamos nuestra libertad para hacer lo que queramos, de manera desordenada. Estoy pensando en la persona de Adán, en la creación. Cuando él pecó, cuando él cayó en pecado, él se sintió desnudo y él se dio cuenta de que había algo en su interior que lo estaba alejando de Dios. Se descubrió desnudo, se descubrió humanamente impotente de hablar con Dios y se escondió. Pero antes del pecado, Adán gozaba de una libertad en la que él se expresaba y se comunicaba con Dios abiertamente, sin ningún nudo en la cabeza. Cierto. Y después, ahora a los jóvenes aparentemente la libertad les hace pensar que es algo gracioso, o tal vez puede ser una forma de esconder el mal uso de su soledad, de su libertad, de su intimidad. Y desgraciadamente estoy pensando en muchos jóvenes, incluso niños muy temprana edad, que tienen acceso desde sus computadoras a muchas páginas, a muchas imágenes en internet, y muchas de esas los van guiando y los van haciendo caer en un mal uso de su libertad. Y aparentemente cuando uno mira estas cosas, uno se siente adulto, tal vez con más experiencia que nuestros amigos, pero estamos
empezando una dinámica de esclavitud, no de libertad, sino el acto contrario de escondernos, apartarnos, ir lejos de Dios, ¿verdad? No buscar la compañía, la amistad, la familia. Cierto. Yo creo que esto conectado bien con lo que ha dicho Enrique es la ignorancia de saber lo que se nos ha dado el amor, ¿verdad? Y la sexualidad del ser humano. Es el no entender nuestra sexualidad como un don de Dios y que nos hace a nosotros desarrollarnos como seres humanos en plenitud, y que viendo la pornografía de temprana edad y a cualquier edad pues destruye esa unidad que hay con nuestro Creador y sobre todo con nuestra esencia de crecer como personas. Y en ese sentido, Juan, desde tu experiencia, que has estado en la parroquia en varios servicios, yo creo que algún joven o alguna persona se te ha acercado con este tipo de experiencias. ¿Cómo iniciar una conversación en ese sentido? Sí, Marco, es muy importante. Cuando una persona se acerca a uno a pedir ayuda, especialmente en estos casos, no juzgarla, ¿verdad? No juzgar a la persona, sino ayudarla, ¿verdad? No, hay un dicho bien famoso que ataca al problema, no a la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso se está atacando al problema de la pornografía. Entonces, lo que se hace es asesorar al joven, ¿verdad? Al muchacho o a la muchacha que se acerca para que busquen ayuda profesional, ¿verdad? Y mandarlos con un psicólogo, con un terapista para que vayan trabajando en ese problema de la adicción. Claro, yo creo que en ese sentido tenemos que nosotros tener bases. Aquellos papás que a lo mejor han descubierto algo en sus hijos que no está bien, y como lo decía Alejandro, siempre la pornografía, ¿verdad? Aunque digamos que no está mal, tendemos a aislarnos, tendemos a hacernos a un lado porque dentro de nosotros sabemos algo que no anda bien con nuestra acción de la pornografía. Y por eso es muy importante tener en cuenta qué es las consecuencias, lo que nos hace, pero sobre todo el trasfondo positivo de esto, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros proyectar nuestra vida si no vemos este tipo de mal. Y iniciando con esto, Enrique, si nos pudieras platicar un poquito el término y la diferencia entre pues la sensualidad, porque podemos verlo en las imágenes, ¿verdad? Que a lo mejor también hay en Roma las imágenes del desnudo, y por ejemplo la pornografía. Sí, creo que aquí la distinción viene un poco, y conectándolo a lo que comentábamos un poco antes sobre la lujuria. Hay ciertas imágenes, por ejemplo, del cuerpo desnudo, que pueden invitarte a dos cosas, dependiendo de la imagen. La imagen te puede invitar a una contemplación de toda la persona, del misterio de la persona, o te puede invitar a una superficialidad, es más de utilizar a la persona. Y pienso una imagen que se me viene a la mente. A un momento vi una imagen de una madre dando de alimentar a su hijo de pecho. Una imagen muy, muy pura donde estaban expuestos los senos de esta mujer, pero te invitaba a contemplar el misterio de lo que es ser una madre, de lo que es alimentar a un hijo. No había nada obsceno, a pesar de que se estaba viendo, digamos, pues partes de la mujer que normalmente no se exponen tan fácilmente, por decir así, ¿no? Pero también se puede exponer lo mismo de una manera de utilizar al cuerpo, de disminuir el misterio de la persona. Entonces creo que ahí empieza a haber la diferencia, ¿no? No sé si eso ayuda un poco. Sí, claro, yo creo que iniciando el tema, haciendo la diferencia entre el erotismo, ¿verdad? Del arte, que nos lleva a reconocer la grandeza del hombre, el misterio de Dios en lo que es el hombre, su cuerpo, la grandeza que Dios hace, pero también la perturbación del hombre en verlo todo con morbo, ¿no? Y en ese sentido hay muchos jóvenes ahora en la actualidad. Este ejemplo que dijiste, del ver a la mujer con el pecho amamantando al bebé, que ahora en muchas ciudades, pueblos están diciendo que quieren poner una ley donde haya cuartos aparte para ellos o que no sea. Pero no entiendo, ¿verdad? Porque hay mujeres o hombres que protestan de una manera desnudos, ¿verdad?
¿Cuál es la diferencia ahí? Y en ese sentido hay muchos iniciando en esto de que disminuyen el problema de la pornografía, ¿no? Lo pisotean y dicen no es tan grave, todos lo hacen, todos lo ven. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la pornografía va más allá de algo tan simple. Y en ese sentido, Alejandro, te quisiera preguntar, una de las cosas más graves que a nosotros, estamos hablando en términos generales ahorita de la pornografía, y ahora vamos a ir profundizando, pero en ese sentido, ¿a qué nos lleva la pornografía en sentido pues general, algo tan enorme? Sí, aparte de aislamiento, de esconder nuestros sentimientos, de no expresar con palabras claras qué es lo que sentimos o estamos viviendo, pues uno de los problemas que nos va a llevar es ver a la persona no como un ser humano, no en su dignidad de creación de hijos de Dios, sino como un objeto en el cual yo obtengo un placer, sí. Satisfacción. Cierto, y fíjate que una de las cosas, ayer, celebramos el Día de la Mujer, ¿verdad?, internacionalmente. Y yo creo que este tema queda como anillo al dedo, porque el defender a la mujer y defender también pues la dignidad del hombre en conjunto nos lleva a tener en mente qué es verdaderamente la dignidad del ser humano y cómo nosotros estamos tratando esa dignidad. Y lo que nos lleva a la pornografía, como ya lo decías al principio, a verlo como algo material, Enrique, a la persona, como decía Alejandro, algo que nos lleva completamente a la perdición, sobre todo a la degradación comercial del ser humano, ofrecerlo como un producto, ¿no? Y lo que nos hace es la explotación sexual, ¿no? Tanto en diferentes ramas que podemos mencionar, tanto infantil, de las mujeres en la prostitución y en las violaciones, mujer, niño, o sea, tantas cosas que dijéramos, la pornografía, ¿qué puede hacer? Pues mucho, ¿verdad? Es la base de tantas cosas. Y en este sentido, ¿cómo influye, Enrique, la pornografía hablando, por ejemplo, aquellos que consumen la pornografía? Sí, no, tiene muchísimos niveles. Yo creo que podríamos pasar mucho tiempo en esto, desde el nivel natural, humano, biológico, hasta el espiritual. Es interesante que ahora hay más y más estudios, ni siquiera entran en la moral, o sea, ni siquiera entran en si está bien o está mal ver la pornografía, simplemente en cómo te afecta biológicamente la pornografía. Y los estudios encuentran que el tipo de, digamos, no me acuerdo, químicos, ¿no?, que tu cerebro, digamos, no sé cómo se dice, produce cuando uno está expuesto a la pornografía, es bastante adictivo. Y te puede, por ejemplo, cambiar tu vida sexual. Al parecer, hay personas que se vuelven tan adictas, por ejemplo, que ya ni siquiera quieren tener relaciones con su esposa o esposo, porque la adicción se ha vuelto tan grande que solamente a través de una computadora pueden ellos como entrar en una relación sexual, por decir así, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, uno de los efectos, de nuevo, ni siquiera entrando al tema espiritual, simplemente biológico, ¿no? No sé si alguno quiera agregar más de las consecuencias. Sí, a nivel humano, aparte del aislamiento, pues uno, como en una adicción, uno va a buscar momentos aislados para uno tener ese tipo o consumir ese tipo de adicción. Uno puede incluso caer en la mal uso del cuerpo al accesar a este tipo de imágenes cuando está uno más en soledad, como ahorita la palabra que usó Enrique, no solamente los efectos espirituales, pero efectos físicos. Me aíslo y busco momentos de soledad, y normalmente esos momentos de soledad están en el cuarto, en la noche, cuando uno está a punto de acostarse. Uno va a accesar a este tipo de cosas, uno se va a desvelar,
pues un efecto dañino. Al siguiente día uno no aprovecha el día, uno está cansado, uno está dormido, desvelado, uno no va a rendir el mismo nivel que normalmente uno tendría si uno descansa y duerme bien. El efecto es puede ser muy visible. Exactamente. Y también yo creo que uno de los efectos graves de la pornografía es cuando completamente pierdes la identidad de la realidad en la que vives. Porque hablando sobre el tema del matrimonio, cuando el esposo empieza, o el esposo o la esposa empieza a ver este tipo de pornografía, entonces lo que pasa es que tanto ve que pues, van a salir puras modelos, van a salir puras personas fit, puras personas. Entonces al haber eso en su mente, lo que va a pasar es, va a querer implementar eso en su vida, ¿verdad? En su vida privada, ¿no? Tanto físicamente como en otros hábitos pues mal percibidos. Sí, una vez escuché un comentario de alguien que decía que este tipo de acceso a esas imágenes es ilimitado, porque una vez uno va a encontrar una imagen, una fotografía, y luego otra, después otra, y es infinitamente ilimitada la cantidad de gente, de cuerpos que uno va a mirar ahí. Claro. Es una enfermedad realmente, Cierto. porque en la realidad, cuando uno tiene una pareja, estoy pensando en los esposos, Claro. o los novios incluso, uno no va a conectarse completamente con esa persona porque uno va a mirar que hay limitaciones. Uno no va a mirar muchas caras como en el acceso a las imágenes pornográficas. Cierto. Y también, pues, digo, como dijiste, Enrique, hay muchos efectos directos, efectos secundarios, efectos que hacen en nuestro entorno. Y uno de los que quisiera traer a la mesa sería uno que tú nos platicaste una vez, Juan, acerca de un problema en un trabajo. ¿Qué nos quisieras contar? Sí, muchas veces estas cosas traen severas consecuencias, ¿verdad? Hubo un caso una vez de un trabajador que llevó a su hijo y el muchacho pues se le hizo fácil y jugó en la computadora y entró a páginas de pornografía y las consecuencias ahí fueron que perdió el trabajo el señor. Entonces esto trae consecuencias, ¿verdad? Tanto en la persona en sí misma como puede ser en el trabajo, en la escuela, en muchos lugares, ¿verdad? Y es una forma de esclavizarse a sí mismo, ¿verdad? Por lo mismo de la adicción que trae en sí consecuencias fuertes. Claro, yo creo, haciendo mención a esto, ligamos al siguiente punto de la pornografía, de que la pornografía no es algo privado, de que se lleva entre las patas a quien está a nuestro alrededor, ¿verdad? Quien está, ya sea nuestra familia, nuestros amigos o nuestros ideales, lo más profundo de nosotros, nuestras raíces, lo que queremos hacer, y sobre todo el conocimiento propio lo derrumba. Entonces, en ese sentido, ¿por qué la gente tiene que ver este punto de que la pornografía, el acceso a la pornografía no es algo privado, Enrique? No estoy seguro si entiendo la pregunta 100%, Marco. O sea, ¿cómo...? Una cuestión privada, o sea, que simplemente es mi decisión de ver esto y no va a perjudicar a nadie ni nada. Ya, sí. No, sí he escuchado que la gente dice como, no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces, pues es mi cosa, ¿no? No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Pero eso es una mentira en muchos sentidos. Primero, en el sentido espiritual, cada vez que nosotros cometemos una acción inmoral, afectamos a todo el mundo. Como cada vez que cometemos una acción buena, afectamos a todo el mundo, ¿no? Estamos unidos todos en el cuerpo de Cristo, sobre todo pues, los bautizados, ¿no? Y al pecar dañamos al cuerpo, y al hacer algo bueno ayudamos a la curación del cuerpo, ¿no? Pero también de una forma más normal, y de hecho ahorita conectándolo con lo que comentabas, Marco, de ayer celebrando el Día de la Mujer, hablamos mucho sobre pues la importancia, ¿no? De proteger a la mujer de abusos, y no solo a la mujer, pero a todo el mundo, ¿no? De abuso sexual. Y
una cosa como la pornografía, que es algo privado, entrena la mente a tener una mente de, pues en cierta forma, de abuso sexual, porque uno se acostumbra a ver al hombre o a la mujer como objeto que lo hemos comentado varias veces el día de hoy, como objeto de placer sexual. Pero eso, ¿qué pasa cuando uno deja su computadora o lo que sea que esté usando para ver pornografía, y uno vuelve al mundo real? Uno empieza a querer aplicar eso mismo que estuvo viendo a su vida real, ¿no? Entonces uno va caminando y uno va entonces viendo a todo el mundo con estas imágenes, ¿no? Y entonces quiere decir que ahí ya le estás afectando a todo el mundo, porque ya no estás tratando a los que están a tu alrededor con dignidad, sino los estás queriendo usar. Y sí, no sé si eso también llega a causar a gente a que termine abusando de otros, al querer revivir alguna de las cosas que vio pues, en la pornografía. Entonces, no es algo privado, le afecta a todo el mundo. Además de que afecta a las personas que están actuando también en estos videos e imágenes. Entonces, claro. Y yo creo que debemos de entender, conectando a tu idea, Enrique, y lo que decías al principio, Juan, no es una manera de atacar, ¿verdad?, a todos los que están inmersos en la pornografía, sino de ayudarles, ¿verdad?, o aquellos que saben de alguien, a ayudarlos, a acompañarlos, guiarlos, ¿verdad?, porque esto es un problema muy serio, de que destruye la vida internamente, te destruye, puedes andar feliz, ¿verdad?, pero por dentro destrozado. Y sobre todo de que entendamos, como ya lo mencionabas, Alejandro, remachando esta idea de por qué no es producto de la libertad, este sentido de ver la pornografía, por qué no es parte de la libertad. Claro, yo pienso que cuando uno piensa que está haciendo uso de la libertad al accesar algo prohibido o algo que socialmente está catalogado como una enfermedad, como una adicción, uno piensa que libremente está ejerciendo su uso, decide algo por sí mismo. Aparentemente, como decían, no estoy afectando a nadie, solamente a mí mismo. Pero en realidad, mi relación con mi familia, mi relación con mis amigos, mi relación en la escuela, con maestros, con todos, ahí está el nivel en el que puede crecer una acción aparentemente inocente y privada a algo que públicamente puede crecer y explotar, como ahorita es ilimitado. Y es muy triste que haya acceso desde la publicidad, desde forma como vemos las novelas, la forma como vemos una película, qué tipo de diversiones escogemos para los momentos que tenemos como libres, o en un día libre, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Todo eso va a afectar no solamente a mí, sino a la sociedad, a mi familia, a mis amigos. Claro, y sobre todo porque hablando sobre el término libertad no es hacer, ¿verdad?, lo que a ti se te plazca o hacer lo que yo quiera, porque como ya lo dijo Enrique, es la libertad de uno envuelve a todos, en el sentido de que somos parte de nuestro Creador, y pues la libertad, aunque pareciera que somos cada uno es un mundo diferente, aún así estamos nosotros pues entrelazados como ¿cómo se llama? Algo, se me olvidó el nombre del aparato que se entrelaza entre sí para un engran, pero somos como engranes para hacer la máquina del mundo funcionar. En ese sentido, me gusta una frase que dice el padre Puget, que dice que la libertad es el poder llegar a ser lo que debemos ser, y sobre todo encontrar en esta parte nuestra libertad. Y en ese sentido, Juan, te quisiera preguntar, ¿por qué, la pornografía no nos lleva a nosotros a desarrollarnos como seres pues libres, en el sentido, por ejemplo, los jóvenes que dicen, es que la pornografía me hace a mí liberarme de tantas cosas, distraerme, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos orientar a eso? Sí, puede ser una liberación falsa, ¿verdad? Cuando lo ven así como un desahogo, como no es normal, ¿verdad? No pasa nada. Se están encadenando más, ¿verdad? Y ahorita que los estaba escuchando,
yo me imagino todo esto como una serpiente seductora, ¿verdad? Y luego ya a la hora de la hora, cuando anda seduciendo a las personas, las engatusa, ¿verdad? Con todo, las ata. Entonces, la libertad tiene que ser algo muy fuerte para poderse liberar de esa adicción, ¿verdad? Y solos no van a poder, ¿verdad? Los que están adictos. Tiene que haber ayuda profesional para poder recibir esa libertad psicológica e interna también, ¿verdad? Claro, libertad psicológica, espiritual y sobre todo esa mal llamada libertad de expresión, ¿no? Que muchos la ponen de bandera en todo sentido y sobre todo que nos hace a nosotros pues apagarnos las personas que piensan que en este momento, en este mundo ya no se puede hablar de castidad, de pureza, de fidelidad al matrimonio indisoluble, honestidad, virtud, pecado, fornicación, adulterio, amaciato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son términos que pareciera que ya son antiguos, ¿no? Que ya son de los años de mi bisabuela, pero que hoy en día todavía, ¿verdad? La gente sigue viendo que estos problemas de la mal llamada libertad nos está creando en la sociedad problemas serios y graves, ¿verdad? Muy fuertes que están haciendo al mundo temblar y sobre todo ya llevamos, fíjense, hablando sobre esa introducción al tema de la pornografía. Apenas nos vamos a adentrar al tema, que es un tema grandísimo que no se puede hablar en una hora, pero vamos a tratar de decir los puntos más importantes. Y en ese sentido, ya pasándonos al tema de profundidad acerca de la liberación espiritual, ¿no? Que es lo que a nosotros nos compete y tenemos un poquito más de experiencia en la liberación espiritual. ¿Cómo iniciaríamos este tema, Enrique, hablando sobre la relación entre la pornografía y la relación con Dios? Yo creo que lo que hace la pornografía es que hace el corazón muy chiquito, ¿no? Y nuestra relación con Dios es de amar, de recibir su amor y darle nosotros de regreso ese amor que nos da. Entonces afecta directamente a nuestra relación con el Señor porque, como decía, hace nuestro corazón muy chiquito, ¿no? El hombre está hecho para darse y en cuanto se da, su corazón se va abriendo y se va convirtiendo más en ser humano y su capacidad de Dios crece. Y cuando uno hace lo contrario de amar, cuando uno es egoísta, como es ver la pornografía, una acción que va dirigida simplemente al propio placer, el corazón va haciéndose más chico, mi capacidad de Dios disminuye y pues en cierta forma me estoy arruinando aquello para lo que fui hecho, porque fuimos hechos, a final de cuentas el hombre jamás va a ser satisfecho, como dice San Agustín, hasta que descanse en Dios. Entonces la pornografía es una de las cosas por las cuales arruinamos el propósito de nuestra vida. Siempre hay esperanza, claro, de salir adelante, pero el seguir en este vicio arruina aquello para lo que fuimos hechos. Sí. Yo pienso que también los conceptos que ahorita estabas platicando, que parece que pueden ser pasados de moda o que es de una época anterior, pero la verdad es que nos hace a nosotros más libres el hablar y el expresarnos con las palabras concretas. Y estoy pensando ahorita en la formación de la conciencia, en el tema desde la moral, reconocer que yo soy capaz de saber qué es bueno y qué es malo. Pero a veces el formar nuestra propia conciencia es un reto que podemos pensar no es tan divertido como no formar mi conciencia. Uh-huh. No es divertido porque implicaría un esfuerzo de mi parte. Uh-huh. No es divertido porque mi libertad la voy a usar de otra manera. No es divertido porque yo pienso que no es divertido. Pero es muy saludable y nos fortalece también. A veces cuando estoy platicando con compañeros de secundaria, preparatoria, que practican o no practican religión, a veces las razones que ellos dan desde una conciencia no bien formada, a veces me pueden dejar incluso a mí sin palabras, porque ellos me dan una razón que yo digo, es que es muy cuadrada su forma de ver el uso de su libertad y es muy claro
ver que la conciencia no está informada, pero al mismo tiempo me puedo ver reflejado también. A veces yo actúo y yo pienso como alguien que no tiene informada su conciencia. Entonces platicar y darnos cuenta que estos términos son para mi beneficio, para mi salud, para formar mi conciencia, es algo muy saludable y muy directo que puede ayudar a los jóvenes y a los papás. Hablar directamente con palabras claras y concretas, directo y de frente. Y el punto sí es cierto. Sí, y pues yo creo que nosotros, tomando en cuenta, como decías, la formación y relacionándonos con el centro de nuestro Creador de Dios, iniciando Juan Pablo II, uno de los grandes creadores de la teología del cuerpo, ¿verdad? Que nos invita a ver nuestra sexualidad como un misterio pues grato y admirable para el ser humano, en donde la creación del ser humano, ¿verdad? En cuanto a la reproducción, no es simplemente un hecho aislado, un hecho de como los animalitos, ¿verdad? Sino es algo tremendo, que la capacidad del ser humano no alcanza a comprenderlo del todo, pero que nos invita a ver a nosotros que ahí donde nosotros tenemos nuestro entendimiento de la sexualidad, ahí donde el hombre puede desarrollar su capacidad de ser hombre, ¿no? De dar la vida por el otro, como decías, el amor que nosotros tenemos, ¿verdad? Debe ser dado hacia los demás. Nosotros somos simplemente un vaso que da sed a los demás, que alivia la sed de los demás. Pero aquel que usa la pornografía para uso simplemente satisfacer sus necesidades, entonces roba esa capacidad de ser hombre y también de compartir el amor a los demás. ¿Y por qué en ese sentido, Juan, la pornografía es una renuncia al amor? Como lo acabas de comentar, roba todo, ¿verdad? Roba en sí la libertad de la persona, roba el verdadero amor, ¿verdad? De la persona en sí, que va a dar a los demás, porque ya todo se viene transformando en pura lujuria, en puro desorden, ¿verdad? Es una forma de... es un pensamiento de desorden. Entonces se va perdiendo todo, y San Pablo nos recuerda, ¿verdad? En sus cartas, que somos templos del Espíritu Santo, y todo eso se va perdiendo, ¿verdad? Cuando hay ese problema de la pornografía. Claro, y hay una pregunta súper interesante que yo creo que todos nos podemos hacer sobre la pornografía. Imagínense, esta pornografía está en contra de este llamado, el llamado al amor, que dice la pregunta: ¿no te enfurecería que un muchacho mire a tu hija, a tu esposa o a tu hermana de la misma manera en que mira imágenes pornográficas? ¿Verdad? Es una pregunta que a todos nos hace pensar, y debería de hacernos pensar en ese sentido. Imagínense que en vez de renunciar a sí mismo por el bien de la mujer, un hombre que consume pornografía niega la dignidad de la mujer con el único fin de satisfacer su deseo sexual, ¿verdad? O viceversa. Pero la mayoría, en los estudios que más adelante vamos a ver, simplemente de pasadita, ven que la mayoría de los que ven pornografía pues son los hombres, ¿no? Y en ese sentido, hablando otra vez nuevamente del Día de la Mujer, ¿qué es lo que hace, ¿verdad?, de notar la dignidad de la mujer de este vicio tan arraigado? Que el ejemplo que dijiste, Juan, de la serpiente, ¿no? La serpiente, y sí. me imagino en ese sentido la serpiente, se me hace chistoso, ¿no? Sí. Este ejemplo, pero es por ejemplo una anaconda. Un señor estaba compró una anaconda, estaba chiquita todavía, la compró, y con el tiempo pues iba creciendo, lo normal de las anacondas, pero se iba poniendo al margen de la cama, siempre al lado del cuerpo del señor. Vino un veterinario y dijo: oye, esto se me hace como raro, ¿no? Que la anaconda se esté como poniendo al lado de mí siempre, y de ahí no se mueve todas las noches. Como que es muy inteligente, decía el señor, pero no, le dijo el veterinario: no, es que está midiendo tu cuerpo para cuando ya tenga el suficiente espacio, entonces te pueda comer, ¿verdad?, la anaconda. Es lo mismo lo que hace la pornografía. A veces decimos: ay, mira qué cosita tan bonita, ¿verdad?, como decimos con la anaconda, pero cuando menos lo esperemos, entonces nos arranca, ¿verdad?, de este amor. Y en ese sentido, Enrique, te quería preguntar,
esta renuncia que nosotros hacemos al amor es ¿por qué la pornografía nos impulsa a renunciar al amor? Pues es de nuevo, yo sigo con esta imagen metida en mi cabeza del corazón chiquito, ¿no? Sí, no creo que tenga otra imagen nueva. Creo que eso es pensar en mí, dejar de pensar en el otro, el distorsionar. Algo que es interesante en esto es que, a lo mejor para expandir un poquito en esto, es que la relación sexual debe ser como el epítome, como la cumbre de el entregarse completamente a alguien, ¿no? El llamado para amar en esa relación sexual es el entregarse completamente a alguien con cuerpo y alma y el recibir a alguien. Y la pornografía distorsiona esa acción que debe ser 100% entrega en 100% digamos robar para mí. Entonces es renunciar al amor, es entrar a aquello en lo que se supone que es para dar y robar. Entonces Sí, y yo creo que esta renuncia al amor supone varios personajes. En ese sentido pueden ser los hijos, los amigos, los papás, pero algo tan fuerte como ya decía el ejemplo de corazón chiquito, un corazón, imagínense, chiquito en el matrimonio. ¿Cómo sería, Alejandro, la pornografía en el matrimonio? ¿A qué nos lleva? Yo me imagino, pues no tengo la experiencia de matrimonio, pero tengo la experiencia de vivir en comunidad, en mi formación en el seminario. Yo puedo pensar en una familia teniendo efectos de soledad, aislamiento, no comunicación verbalmente, e incluso, bueno, pues con actitudes, buscar momentos de aislarme de todos para tener este tipo de caer en o consumir este tipo de vicio. Estoy pensando en la imagen de aquellos que tienen un vicio como alcoholismo, drogadicción, se aíslan para consumir eso. Buscan momentos en los que están completamente solos, abandonados por todos. Claro. Y estaba pensando como un ejemplo, mi papá muchos años fumó y llegó a fumar pues más de una cajetilla de cigarros al día, y en un momento él tuvo una tos porque estaba fumando, y cuando tuvo esa tos él se enojó tanto porque ese vicio le provocó esa tos. Entonces en ese momento él apagó el cigarro y desde ese momento decidió no volver a fumar. Y ese vicio que mantuvo durante muchos años de repente lo cortó. Podemos nosotros también pensar que a veces la pornografía no solamente nos aísla, sino que nos obliga a consumir algo que a veces no queremos, sino que vamos a caer porque estamos acostumbrados a ello. Sí, esto que dices, tengo un amigo que me comentaba, su hermano, que tiene una especie de adicción así como esta, fue con él y le dijo: ya estoy cansado, ya no quiero ver la pornografía, así. Pero como tú dices, no lo podía evitar. Sí, y eso es la adicción, y es la tristeza que a veces uno no tiene la conciencia del mal en el que uno está cayendo. Uno no puede decir fácilmente, sabes que ya no quiero, o buscar como un hermano, un amigo, Sí. o una ayuda profesional, decir ya no quiero ver esto, hasta que pues algo grave pasa en la persona, y tristemente pasa en muchas situaciones. Sí. El alcoholismo, cuando alguien tiene un accidente en el carro, por ejemplo, por causar el alcoholismo, entonces uno se da cuenta de la magnitud del problema, Claro. de esa adicción. Sí, es verdaderamente impresionante hasta dónde nos lleva esas consecuencias de la pornografía. Y sobre todo en los jóvenes, estoy pensando en los jóvenes que ya no quieren comprometerse, ¿verdad? Porque solamente es sexo casual, o en el sentido de que quieren a la mujer perfecta, por ese
esta manera de ver tanto la pornografía, ¿no? Y sobre todo, profundizando en el ejemplo que diste, hay jóvenes que se han acercado cuando estaba en México en las Pascuas juveniles, ¿verdad? Que se acercaban y me decían, es que ya he visto todo tipo de pornografía, ya estoy cansado, pero quiero más, ¿verdad? Empezaron, ¿verdad?, con la regular pornografía y se fueron subiendo de tinte, de color, hasta que ya... Y yo les quiero compartir algo personal. En mis años de formación en el seminario, a mí me ha ayudado bastante cuando tengo un problema, cuando tengo una situación difícil, cuando tengo algo que no puedo fácilmente expresar o abiertamente decir, tengo esto. Me ayuda mucho platicar con mi director espiritual, platicar con algunos sacerdotes, platicar con mis compañeros de forma en tercera persona. Mira que me llamó la atención este artículo que leí acerca de este tema. Yo creo que a los jóvenes también les puede ayudar. Claro. El abrir la conciencia es algo muy personal, muy íntimo, y solamente con Dios en la confesión lo podemos nosotros expresar o ejercer ese uso de abrir nuestra libertad, nuestra conciencia libremente. Pero con los amigos, cuando tenemos algún vicio, podemos hablar en tercera persona y platicar y escuchar qué los demás opinan, o incluso también hacer el ejercicio de ponernos frente a un espejo y platicar qué le diría yo a un amigo que se me acerque con esta problemática. Sí, sobre todo, fíjense, el problema más grande que los papás se enfrentan hoy en día es la falta de comunicación, ¿no? Y cuando vienen estos problemas que los papás no saben qué hacer, yo creo que sería pues factible y sería bueno que los papás pues se informaran acerca de estas cuestiones. Y hay veces que pues los hijos no lo van a escuchar, ¿verdad? Así como nosotros estamos platicando, a lo mejor no los van a escuchar con una plática, van a decir puro rollo, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, dándole, no sé, piquitos, ¿verdad? Poco a poco al hijo, y sobre todo abriendo esa confianza a la conciencia con ciertos métodos, o sobre todo ya con ayuda profesional, lo mencionaba Juan, pero poco a poco ir pues sometiendo ese monstruo de la pornografía, ¿no? Y bueno, ya adentrándonos ahora ya casi al final de nuestra plática, se nos ha ido pronto el tiempo, y vamos a terminar con algunos consejos que les vamos a dar también. Vamos con este tema de la pornografía, que dice qué es verdaderamente lo que, pues ya dijimos el contexto, un poquito del contexto, que es la teología del cuerpo, que es lo que la relación que tenemos con Dios, y por qué no debemos de pues aumentar este vicio de la pornografía en la sociedad. ¿Qué es lo que hace, o qué son los efectos realmente? Enrique, por ejemplo, las relaciones familiares, ¿qué efecto tienen en ese sentido las relaciones familiares? Pienso que tiene un efecto muy malo, por ejemplo, entre el esposo y la esposa, porque en cierta forma, y no solo en cierta forma, sino de una forma muy real, el ver pornografía es serle infiel al esposo de uno o a la esposa de uno. Entonces crea como un corazón partido donde no estoy dándole la fidelidad a mi esposo o a mi esposa, y entonces afecta esa relación entre el padre y la madre, el esposo y la esposa, ¿no? Y esa falta de intimidad que va a haber, esas malas consecuencias en la intimidad entre la madre y el padre, siempre va a tener un efecto también en los hijos, ¿no? Si hay una gran unión de amor entre los padres, los hijos aprenden cómo amar de una mejor manera, y si no la hay, pues los hijos no lo aprenden, cómo amar de una manera profunda. Entonces esa es una de las formas en la que afecta a toda la familia, ¿no? Pues sí, está habiendo infidelidades y afecta la intimidad entre el esposo y la esposa. Muchas gracias, Enrique. Recuerden, la pornografía afecta las relaciones familiares. Juan, ¿por qué la pornografía es ofensiva? Porque yo creo que destruye todo, ¿verdad? Destruye
tanto a la persona individual como al matrimonio, a los hijos, ¿verdad? En los matrimonios se pierde esa intimidad, se pierde esa comunicación, ¿verdad? De entre las parejas. Entonces queda todo reducido, ¿verdad? A nada. Todo, ¿verdad? Sí, sobre todo que en el sentido del sexo, ¿verdad? Queda todo expuesto en los puntos genitales, ¿no? En el concepto de solamente me sirves para este momento y listo, ¿verdad? En cuestión de comunicación con el esposo o la esposa, o hablando de sexualidad ya más constructiva. ¿Por qué, Alejandro, la pornografía es destructiva? Yo estoy pensando ahorita en el caso de los jóvenes o de los aparentemente de educación sexual que se está promoviendo en las escuelas, donde se promueve como una especie de hobby o de diversión, algo que está creado por Dios para formar una institución como la familia, el amor, para darse libremente. Creo que la educación en las escuelas debería tomar en cuenta seriamente que el uso del cuerpo no es solamente para promover el uso del condón, el uso de anticonceptivos, sino para darle a entender a los jóvenes que esto es un acto que verdaderamente les va a hacer más personas cuando ellos se entregan, cuando ellos en amor eligen a una pareja y construyen una familia. Creo que ellos mismos, la misma sociedad se está contradiciendo cuando promueve relaciones sexuales libremente, o en muchos campos, en muchas formas de expresión, pero está negando la responsabilidad y las acciones que una relación sexual trae, y se cae en la sociedad en exageraciones y en formas muy depravadas de tratar a la persona. Y estoy hablando cuando, por ejemplo, una mujer, una jovencita, por el uso de esa aparente libertad, tiene relaciones, está embarazada, y entonces la sociedad dice, la solución va a ser el aborto. Tristemente, y la pornografía, el mal uso de la libertad y del cuerpo es una degradación del ser humano, no es un acto de libertad. Sí, estoy pensando, fíjate, en las cuestiones de la educación y la política, como dijiste, se están contradiciendo, ¿no? Es que, digo, uno lo tiene que decir como es, ¿verdad? Que a veces las leyes de ahora, ya las modernas, y algunas pasadas, la dignidad, en vez de promover, ¿no?, el conocimiento, la dignidad de la persona, y sobre todo el que nosotros valoremos esto del amor como principal motor de la sociedad, pues estamos dando cabida a cuestiones superficiales, y que solamente van a dar, por ejemplo, soluciones, según ellos, soluciones por un ratito, ¿no? Los condones, ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, quitar la educación cívica, que en México la quitaron hace poco, la quieren regresar. En España, que están implementando, quitan las clases de religión, y esas cuestiones morales que hacen de una sociedad mejor, en cuestión de, como decías, de la conciencia, ¿no? Y que nos lleva, quitamos la conciencia, y que nos lleva a la pornografía, ¿no? A querer nosotros llenar vacíos que nos hacen, por ejemplo, el vacío de no conocernos a nosotros mismos, el vacío de estar solo, el vacío de tantas cosas, de tantos sueños que tenemos en la vida, pero queremos llenarlos, ¿verdad?, con la pornografía, y que después nos llevan a las consecuencias que ya hemos mencionado. Y mencionabas, Enrique, una de las cosas al principio, y si pudieras explicarnos un poquito más sobre la alteración de la química del cuerpo, a que nos lleva esto de la pornografía. Sí, no me acuerdo los nombres de las sustancias, la verdad, que están en nuestro cerebro cuando se ve la pornografía, pero bueno, ahí tiene sus nombres específicos. ¿Testosterona será? Seguro es parte de, pero creo que hay otra, es una especie de endorfina, no me acuerdo, pero es parecida al parecer a la que produce nuestro cuerpo cuando se consume la cocaína, para que veamos el nivel de adicción que hay ahí, ¿no? Pero afecta
¿cómo se dice? Como digamos los caminos dentro de nuestro cerebro de qué encontramos interesante, qué encontramos no interesante, y al punto que puede causar, sí, como comentaba anteriormente, un deseo de no tener ninguna relación sexual fuera de la computadora, porque así como un adicto a la cocaína empieza a necesitar más cocaína para poder como llegar a ese high, no sé cómo decirle, a ese punto donde le entra pues ese sentimiento de que no sé cómo se sienta, pero de la cocaína. Sucede lo mismo con la pornografía. Esos químicos están en el cerebro, pero la siguiente vez que uno ve pornografía, los químicos no llegan al nivel que uno quisiera. Entonces tiene que ver uno más pornografía, y cada vez tiene que ver uno más pornografía para que el nivel de químicos llegue al nivel que uno quiere para poder sentir pues esos sentimientos de placer, por decir así, ¿no? Y es por ello que entonces, debido a que la pornografía no es real, entonces la realidad llega un momento donde la realidad se vuelve, pues mi cerebro queda tan modificado que necesita esta cantidad de loquera para poder llegar a verdaderamente sentir el placer, que entonces la realidad ya no le llega. Necesito ver algo falso en la computadora para entonces que mi cerebro llegue al nivel de químico que necesito yo, ¿no? Entonces creo que ahí es parte de lo que sucede en el cerebro. Claro, y pues yo creo que eso es hablando internamente y químicamente en el proceso biológico del ser humano. Ya lo hemos hablado socialmente, éticamente, pero también convierte de la sociedad una sociedad agresiva en cuanto a las acciones que se cometen hoy en día, los actos espantosos que vemos y que se penetra también hasta en los hogares. Y fíjense que en México desgraciadamente no tenemos acceso a las estadísticas. Eso es algo pues triste, ¿verdad? Porque yo creo que en México viendo en la relación a por ejemplo los problemas sociales que se viven, ¿verdad? Que jóvenes están en nivel de autoestima, en nivel de psicología, pues verdaderamente mal. Pero viendo en Estados Unidos, cada 45 segundos una mujer es violada. Imagínense en México, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños han sido vejados antes de los 18 años, han tenido relaciones sexuales. Y sobre todo, investigaciones revelan que un pederasta tiene un promedio de 30 niños vejados antes de ser atrapado por la policía, y puede haber vejado o tenido relaciones o abusado lo menos 360 niños en su vida. Y la característica común, fíjense, la característica es que ha sido, ¿verdad?, aquel participante de la pornografía dura y agresiva, o sea que va subiendo de nivel. Y esos casos de la violación ocurren durante la niñez y adolescencia. 27% de las violaciones violentas ocurrirían cuando las víctimas tenían menos de 11 años de edad y 32% de entre 11 y 17 años. Entonces, un problema tan fuerte, fíjense, en ese sentido que pedimos cuidar la dignidad de la mujer. Vean cómo la pornografía, ¿verdad?, es un monstruo, en verdad, disfrazado de, yo me imagino una niña, una caperucita roja, ¿no? Así, sincera, pero es el lobo, es el que está detrás de todo esto. ¿Por qué es corruptora? ¿Por qué crees, Juan, que es corruptora? Porque es algo malo, ¿verdad? Trae destrucción a la familia, a la sociedad, ¿verdad? Destruye vidas, simplemente destruye vidas con todas sus consecuencias. Y en sí trae más y más problemas, ¿verdad? A la sociedad. Claro, y sobre todo mencionamos al principio como la publicidad, Alejandro, nos decías, ha ido pues avanzando enormemente en cuestión de, por ejemplo, si un niño agarra un celular, su tableta, ¿verdad?, hoy en día, y en YouTube se va a poner, a lo mejor va a encontrar algo ahí en Google, ¿verdad?, una palabra mal escrita o una palabra bien escrita pero relacionado con un video tal, te va a salir, ¿no? Si no, ahora ya Google tiene seguridad, pero aunque esté la seguridad muchas de las veces no sirve de nada. Entonces, en esta cuestión, Alejandro, el espacio del internet, ¿cómo podemos relacionarlo con la pornografía? Sí, ahora últimamente con el
acceso a tecnología como un celular, una tablet o una computadora, permite o nos hace dar cuenta de cómo nuestros sentidos están muy sensibles a percibir muchas cosas, y en especial la vista. Muchas cosas entran en forma de comunicación a través de lo que vemos, de las imágenes, de lo que estamos observando o de cómo buscamos esa aparente diversión. Pero también creo que, como Juan hace rato expresó bastante claro y muy bien, San Pablo, que nos recuerda, somos nosotros templos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos alimentando de una manera insana o de una manera viciosa ese templo que tenemos por gracia de Dios, ¿verdad? Porque es un regalo, la vida, la creación, la formación de nosotros, estamos nosotros destruyendo ese templo. Aparentemente, como otra vez recuerdo y me quedó muy claro ese comentario que hiciste, que son cosas que han pasado de moda. No es cierto. Dense cuenta, yo los invito a todos que están escuchando, dense cuenta de que todos estos términos que San Pablo usó hace muchos años son muy actuales. Nosotros, lo que nos puede hacer dignos y los que nos puede dar libertad, los que nos puede dar gracia y hacer crecer en virtud, pues es algo que cuesta, porque es alimentar virtudes, no vicios. Pero curiosamente, Santo Tomás dice, el mismo esfuerzo que nosotros hacemos para alimentar un vicio es el mismo esfuerzo que nosotros podemos tener para alimentar una virtud. Pues sí, ciertamente, una de las cosas prácticas que podemos hacer es evitar el uso de tecnología al momento de descansar. Haz tu oración, dirige a Dios tus últimas palabras y vete a la cama. Si pierdes el sueño, no uses el celular, no uses tu computadora, lee un libro, haz una actividad diferente, algo que te canse, pero vamos a ponernos ese reto de hoy en adelante. No mirar celulares, ni tablets, ni computadoras después del momento en el que nos vamos a dormir. Claro. Pues sí, ya que has iniciado, Alejandro, ya vamos a concluir. Nos hemos pasado 5 minutitos, pero vamos a concluir con aspectos, consejos que les ayudarían a ustedes, papás o aquellos jóvenes que nos van a escuchar, nos están escuchando, acerca de cómo combatir la pornografía, cómo evitarla o combatirla, ¿verdad, Enrique? ¿Te gustaría empezar? Sí, hay un comentario sobre papás y hijos y cómo ayudar a lo mejor a los hijos en este tema. Hace poquito vi un libro que salió que se llama en inglés, no sé si existe en español todavía, Good Pictures, Bad Pictures, buenas fotos, malas fotos, y habla sobre la importancia de educar, y a veces estos son temas tabús al hijo, ¿no? Que a lo mejor no le queremos explicar. Personalmente, la educación sexual que yo recibí no la recibí directamente de mis papás, mucho fue a través de la escuela y algunas conferencias que me mandaron mis papás, pero porque a lo mejor esos temas pueden ser incómodos a veces hablar entre padre e hijo, pero la importancia de hablar estos temas de la sexualidad de padre a hijo, inclusive de forma apropiada, a lo mejor hasta empezar a hablar de este tema de la pornografía con nuestros hijos, de forma tal que se cree la posibilidad de diálogo. Porque a veces pasa que, no sé, un padre o una madre encuentra a su hijo viendo una pornografía y la reacción del padre o de la madre es: ¿qué estás haciendo? Deja eso, esas cochinadas, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que hace? Cierra la comunicación. El hijo lo que hace es, este no es un tema que yo puedo hablar con mis papás, entonces lo voy a esconder más. Pero si ese niño o esa niña ya tiene una adicción, va a seguir en eso y no va a tener la confianza de poder hablar eso con sus papás para buscar ayuda. Entonces, como padres, como madres, es un reto muy difícil. Yo no soy padre ni madre, y no me imagino la dificultad, pero intentar cultivar canales de comunicación
intentar fomentar esa confianza en estos temas tan delicados, para que en el momento en el que el hijo se vea envuelto en esto, pueda a lo mejor sentir esa confianza de saber que si yo le platico a mi papá o a mi mamá de que me encuentro en esta situación, la primera reacción de mi papá o mi mamá no va a ser un regaño, como lo comentaba Juan, ¿no? De queremos quitar y respetar a la persona, pero no al vicio, ¿no? Sino va a ser un papá y una mamá que va a decir: me da mucha pena que te hayas encontrado en esta situación, vamos a ver cómo salimos adelante juntos, ¿no? Una de las cosas una pequeña recomendación para padres de familia, madres de familia, para salir adelante en este tema. Juan. Buscar ayuda, ¿verdad? Como comentaba Enrique, si alguien está pasando por una situación así, o saben de alguien, asesorarlos en ayudarlos, ¿verdad? Para que la persona que está sufriendo en eso no se hunda más, ¿verdad? Claro. Y así pueda ser liberado y espiritualmente, psicológicamente, emocional, y puede empezar una vida nueva, claro, ya sin ataduras de esa clase. Gracias. Alejandro. Sí, volviendo al tema de las imágenes, otra vez de lo que vemos, yo pienso que en la casa, cuando estamos viendo novelas, hay muchas situaciones muy complicadas que últimamente están cayendo en más y más atrevidos, más y más explícito ese momento de una pareja en una relación sexual. Claro. Es mi consejo nada más. Ahorita prácticamente decirle a los papás, a los hijos, cuando vean eso, hablen de esos temas y hablen claramente. Es normal, no es normal, es bueno, no es bueno, es justo, no es justo que la televisión nos promueva esto, o pues darnos cuenta, eso es una ficción, eso es una historia, no es algo real. Platicarlo y ver qué puntos nos ayudan a crecer y qué puntos no nos vayan a ayudar a crecer. Pero es tristemente muy fácil en una novela, en familia, ver incluso este tipo de escenas y claro, cierto. Y bueno, son algunos consejos, faltarían muchos, pero creo que con esto nos quedamos, consejos de los seminaristas. Y yo cierro con un consejo que lo voy a dejar el link en la página que va a estar pública. Es una propuesta católica que se ha creado en Estados Unidos. Es una desintoxicación de 21 días. Este programa de 21 días de hacer al hombre libre, se llama Pelear, y que está en español y en inglés para aquellos que tienen hijos, jóvenes o amigos. Lo pueden ver en el link, se registran y es completamente gratis, y ya tiene estudios que son resultados de más de 14,000 hombres han tenido resultados exitosos. Entonces, wow. 21 días de desintoxicación puede tener cualquier persona que pueda registrarse y pueda todos los días tener una meditación y lo que les ofrecen en este programa. Entonces se los dejo en esta parte de abajo de la página de Facebook. Y pues, queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de estos ya 14 programas, y con este programa hemos coronado esta primera temporada de Llamados para Amar, una temporada que ha estado llena de grandes bendiciones con estos seminaristas que han aceptado ayudarme en estas reflexiones, en estas entrevistas. Gracias a los seminaristas. Gracias, Alejandro, por compartir. Gracias, Marco, por esta iniciativa que tuviste y por el reto que ha sido para ti tener y ser fiel a estas 14 ininterrumpidas sesiones. Así es, gracias Juan. Gracias, Marco, por este proyecto, y que Dios te siga bendiciendo con más sabiduría y echarle ganas. Así es, gracias, Enrique. Un placer estar aquí, y Marco, gran trabajo, la verdad, muy buena onda este programa. Muy bien, pues recuerden, Enrique es de la diócesis de Austin, y Juan, Alejandro, diócesis de Brownsville, como un servidor. Y pues recuerden la segunda temporada la siguiente semana, y nos veremos el siguiente año
con otra nueva temporada de Seminaristas en Familia. Y vamos a terminar con esta oración todos juntos, que es la oración para suplicar la gracia de custodiar la castidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, esposo de mi alma, delicia de mi corazón, más bien corazón mío y alma mía, frente a ti me postro de rodillas, rogándote y suplicándote con todo mi fervor de concederme preservar la fe que me has dado de manera solemne. Por ello, Jesús dulcísimo, que yo rechace cada impiedad, que sea siempre extraño a los deseos carnales y a las concupiscencias terrenas, que combaten contra el alma y que con tu ayuda conserve íntegra la castidad. Oh Santísima e Inmaculada Virgen María, Virgen de las Vírgenes y Madre nuestra amantísima, purifica cada día mi corazón y mi alma. Pide por mí el temor del Señor y una particular desconfianza en mis propias fuerzas. San José, custodio de la virginidad de María, custodia mi alma de cada pecado. Todas ustedes, vírgenes santas, que siguen por doquier al Cordero Divino, sean siempre presurosas con respecto a mi pecador, para que no peque en pensamientos, palabras y obras, y nunca me aleje del castísimo corazón de Jesús. Nuevamente agradecemos a todas las páginas católicas por compartir este programa. Recuerden que todos estamos llamados para amar. Soy Marco Medina y nos vemos la siguiente semana. Perdida.